Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial abrazo de Julio Gallego, pastor, y esto es El Camino Podcast. Creamos este espacio para poder compartir con todas aquellas personas en Cristo que necesitan y que quieren crecer en un mayor entendimiento de la vida que nos ha sido dada en el Señor. Si tú estás teniendo muchas preguntas sobre lo que pasa en tu interior, con respecto a la salvación, a la fe, al amor, a Cristo, si llegaste a los caminos y a la verdad del Señor y no logras encontrar una respuesta clara que te ayude a entender por qué estás experimentando lo que experimentas, has llegado a un espacio que está listo para compartir contigo toda la verdad que las Escrituras nos revelan acerca de Cristo. Cristo es el centro de toda la creación. Y solamente a través de Él el hombre tiene plenitud. Es posible que muchos de nosotros caminemos por una vía de la fe o por una experiencia llamada de fe, pero en realidad lo que nuestro diario caminar experimenta no es el deleite de Cristo, sino es por el contrario la ansiedad y las preocupaciones emocionales. Pero no te preocupes, Cristo tuvo y tiene un solo propósito en nosotros: formarnos a su imagen y a su carácter. Pero hay mucho que se desconoce de quién es Él en nosotros, en gran parte porque muchas de las cosas que se han enseñado por siglos no están encajando en la verdad escritural. Muchas de las cosas que nosotros repetimos como un lenguaje religioso cotidiano no están centradas ni acomodadas a la verdad de la fe en Cristo. Por lo tanto, muchas de esas ideas no transmiten lo que en realidad Cristo es. Así que este espacio, El Camino Podcast, es para que tú puedas compartir con nosotros, para que hagas tus comentarios, para que hagas tus aportes y para que podamos crecer y aun si hay diferencias, podamos participar en la diferencia. No necesariamente tenemos que pensar lo mismo siempre y cuando los elementos centrales de Cristo estén en su lugar. Así que empezamos hoy con un tema bien importante. ¿Por qué nosotros no podemos disfrutar una vida en plenitud? Para eso tenemos que comprender no solamente la Escritura, sino a través de ella la historia. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 11, capítulo 11 y versículo 3 dice: pero me temo que la serpiente, así con su astucia, engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El temor de Pablo por la revelación del Espíritu es que los creyentes fueran engañados en el alma. ¿Por qué en el alma? Porque en el alma se encuentran los sentidos. Y cuando vamos al principio de las Escrituras, en Génesis, tenemos que recordar algo importante para que lo podamos tener en mente y en cuenta. Cristo es el elemento conductor, el hilo conductor de todas las Escrituras. Así que estaba desde el principio, desde antes, Él es eterno, desde antes de la creación. Entonces el hombre que se encuentra en el huerto del Edén, creado por Dios, es un hombre que habita en plenitud. Es un hombre creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto disfruta y experimenta una vida completa que no necesita absolutamente nada, sino que lo tiene todo, precisamente porque es Dios el centro. Pero este hombre decide, coaccionado en su mente y en sus sentidos, como lo dice Pablo, tomar decisiones a favor suyo. Cuando Eva se comunica o es comunicada por la serpiente en el relato bíblico, nos dice que la serpiente le dijo, con que Dios les dice que van a morir, no es cierto. Sino que el día que ustedes coman, Él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Él. Inmediatamente la idea que hubo en la mente de Eva fue, ¿qué será ser como Dios? Y comió. Y luego que comió le brindó a Adán, la historia la sabemos. Pero si notamos el relato claro en ese capítulo de Génesis, nos damos cuenta que lo que antes para Eva no era deseoso, a partir de que la serpiente influye en su mente,
ella dice la escritura que ella vio el árbol y lo vio deseable para comer, lo cual antes no había ocurrido. Y lo que está sucediendo aquí es que la serpiente influye en el pensamiento de Eva y logra sembrar una idea, la cual produce una decisión. Tu vida camina en decisiones que se producen luego de que varias ideas han sido contempladas en la mente. Así que aquí aparece un elemento importante. La mente es el campo de batalla de nosotros los seres humanos. Todo lo que pensamos, todo lo que concebimos viene primero acá y allí nosotros empezamos a reflexionar sobre lo que ese pensamiento nos va a producir. ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer aquello? Y luego de una batalla interior entre dos naturalezas, termina habiendo un ganador. Cuando hablo de dos naturalezas, hablo para nosotros los que hemos nacido de nuevo. Está la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Para aquellos que aún no han experimentado un nuevo nacimiento, su única naturaleza gobernante es la carne. Por lo tanto, estas personas que no han rendido sus vidas a Cristo, solo pueden experimentar una decisión basada en sus emociones. Pero nosotros que ahora caminamos en el entendimiento de la persona de Cristo como el Dios perfecto que vino a vivir en nosotros, dice la Escritura, y Pablo lo revela, que cavilamos en dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Así que piénsalo por un momento. En tu mente hay una idea respecto de algo que tú sientes hacer. Aquí aparece el verbo sentir. Y el verbo sentir tiene que ver con el alma, porque en el alma están los sentimientos. Y nos preguntamos si eso que vamos a hacer será bueno o será malo. Y aquí aparece otro elemento. Cuando el árbol del cual comen Adán y Eva es el árbol del fruto del bien y del mal, toda la humanidad se expresa en lo bueno y lo malo. Y ahora nuestra mente, cautivada por una idea, va a producir en nosotros una decisión. Y esa decisión va a producir luego un resultado. Entonces lo que el apóstol Pablo explica en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, es que nosotros estamos bajo la influencia de nuestra mente y de nuestra alma si es que aún no la hemos rendido a Cristo. Entonces, el hombre que estaba en un principio completo, espíritu, alma y cuerpo, al perder el gobierno del espíritu y pecar, el alma quedó gobernando. El hombre que tenía todo en Dios, ahora lo perdió todo y se quedó sin nada. Adán, que habitaba en la plenitud de Dios, a partir de que peca, se empieza a expresar en necesidad. Abraham, que tenía vida en Dios, ahora está en la muerte. Y la pregunta es, si nosotros vemos eso, ¿a dónde está nuestro pensamiento y a dónde está nuestra ubicación espiritual? Ciertamente, si es Cristo el que gobierna tu vida, estás en la vida, pero necesitas experimentar su vida en ti. Y si aún no estás en Cristo y no has rendido tu vida por completo al entendimiento de que necesitas ser entregado a Cristo para salvarte, entonces tu vida camina en un dominio emocional. Y pensemos por un momento, vivimos en comunidades donde la gente se deja guiar por lo que siente. Todo el tiempo a nuestro alrededor estamos escuchando de experiencias y de situaciones donde la gente hizo lo que creía que era correcto, se dejó llevar por lo que sentía y muy probablemente se equivocó, porque las emociones son engañosas. Y porque nosotros, al no tener el gobierno de Cristo, caminamos como un animal sin freno, porque el alma que no tiene el gobierno de Cristo es un potro indomable. Corre tras de lo que siente, se expresa por lo que piensa, se expresa por lo que cree en su interior y un día puede estar muy bien y querer conquistar el mundo y al día siguiente no querer iniciar ni siquiera el día. Entonces lo que Pablo está diciendo es que hay un temor en él de que nosotros no tengamos el gobierno del Espíritu. Y aquí aparece una pregunta interesante. Si nosotros, después que Cristo vino a vivir en nosotros,
el diseño original, que era espíritu, alma y cuerpo, se volvió a completar, ¿por qué no estamos experimentando una vida donde el espíritu gobierna? Tenemos que hacernos varias preguntas. Ser creyente, ser un hijo de Dios, no significa únicamente asistir a un lugar religioso cada domingo. Eso hace parte de, pero no es la esencia. Ser creyente no significa tal vez tener la Biblia o solo leerla de vez en cuando o cada día una porción. Eso hace parte de ello, pero no es la esencia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la esencia de ser un hijo de Dios? Y entendemos por la Escritura que la esencia de ser hijo de Dios es que Cristo, viniendo a vivir en mí, me gobierna. Eso me lleva a pensar, cuando hablo de gobierno, ¿quién toma las decisiones? ¿Las toma Cristo viviendo en mí o las tomo yo ignorando a Cristo? Un ejemplo muy fácil de entender es, si tú le regalas a alguien algo, a partir de que le regalas a esa persona eso que tú le quieres regalar, ya tú no tienes control sobre eso porque lo entregaste. Pero si le dijiste que le regalabas, algo a alguien, pero nunca se lo entregas, solo le dijiste que se lo entregabas, pero eso nunca sucedió. Eso es lo que sucede cuando nosotros en algún momento, por alguna experiencia religiosa, dijimos que le entregábamos la vida a Cristo. Y creímos que eso era suficiente, pero salimos de aquel lugar y seguimos gobernando nuestra vida nosotros mismos. Lo que significa que eso que yo dije en aquel lugar, en realidad nunca ha sucedido. Y no puedo seguir pensando que Cristo vive en mí, pero soy yo el que resuelvo mis propios problemas. Porque yo sé, y tú no lo puedes negar, que dentro de tu interior sabes muy bien que la preocupación, la tristeza, la ansiedad, la desesperación, la desesperanza gobiernan tus decisiones, pero asistes a un lugar, pero participas de diferentes actos religiosos. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no está la experiencia de la vida de Cristo en mí? La respuesta la tienen las Escrituras. No he podido entender que vivir para Cristo es perder mi propia vida. Por el contrario, durante los siglos se han creado conceptos supremamente erróneos de quién es Dios. ¿Es alguien que me da lo que pido? Piensan unos. ¿Es alguien lejano que yo lo hablo y le llamo cuando tengo un problema? Piensan otros. ¿Es alguien que está listo para resolver mis necesidades porque yo voy al templo? Dirán algunos. Pero en realidad ese no es el Dios de la Biblia ni es el Dios eterno. El Dios eterno es aquel que envió a su Hijo para morir por nosotros y acabar para siempre nuestra vida, para que la suya se hiciera evidente. Entonces Dios no es el Dios que se concibe en la religión, sino es el Ser Supremo que por amor entregó a su Hijo para salvarme. Pero esa salvación pende de que yo quiera y decida perder mi propia vida. Te invito a que reflexiones por un momento en eso. ¿Es tu vida un solo y único control tuyo? ¿Es tu vida un diario caminar de decisiones pensando en resolver las situaciones a tu favor? ¿Es tu vida un cúmulo de emociones de las cuales no sabes cómo salir y por el contrario eres esclavo de ellas? ¿O a lo mejor es tu vida la ilusión de una cantidad de cosas temporales que te hacen trabajar duro y perseguirlas para que al final se queden en esta tierra cuando mueras? O por el contrario, y en el mejor de los casos, y en el único caso que cuenta, es tu vida el gobierno de Cristo en ti por completo. Los invito a que reflexionemos sobre eso. Pablo nos da unas luces claras a través de las Escrituras, como los otros apóstoles también. Ya no somos personas que se expresan en necesidad. Pablo dice en Colosenses 2:10, ustedes están completos en Él. Nuestro espíritu ahora está uno con Dios y hemos sido puestos en Él por el sacrificio de Cristo.
Ahora nuestra vida no se expresa en necesidad, se expresa en plenitud. Pero si no la estamos experimentando es muy posiblemente porque queremos seguir viviendo bajo nuestras propias decisiones, ignorando que Cristo murió para venir a vivir en mí y acabar con mi vieja naturaleza, para darme una nueva vida que solo y únicamente pende de su amor, gobernando mi vida. Si este contenido compartido hoy ha llegado a tu corazón, si has empezado a encontrar las respuestas a las preguntas que no hallabas antes, si has encontrado las respuestas a tus preguntas y si aún estás interesado en profundizar más y más sobre toda la vida en Cristo en nosotros a través de las Escrituras, no dudes en escribirlo en los comentarios y compartir este video con otras personas. Vamos a estar produciendo un contenido muy importante que nos va a traer luces y que nos va a permitir disfrutar todo lo que ya tenemos. La Biblia dice en 1 Corintios 2:12 que no tenemos el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que nos revele lo que ya nos ha sido concedido. ¿Sabes? Todas las cosas te fueron concedidas en Cristo, pero a lo mejor no las ves porque aún tu propia vida sigue al mando. Te invito a que compartas, te invito a que nos escribas y que podamos seguir entendiendo esta verdad que va a transformar para siempre nuestra manera de vivir en Cristo y que nos va a permitir darlo a conocer a un mundo perdido que necesita urgentemente la manifestación de los hijos de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en El Camino Podcast. Bendiciones.